El capitalismo consumista que nace va a apelar no tanto a las necesidades, sino a los sueños. O sea, va a apelar a resolver sueños que la gente ha tenido. Entonces, se produce una enorme variedad de productos y demás, y y un nivel de consumo, o sea, que no ha tenido antecedentes en la historia. O sea, nunca ha habido tanta gente con tanta posibilidad de acceder a tantos bienes. Esto pasa del 45, yo diría hasta más o menos 1990. A partir de 1990 comienza otro capitalismo, que es el capitalismo de ficción. El capitalismo de ficción, bien desarrollado, digamos, en ese punto por Verdú, este pensador español, madrileño. Eh, ¿Qué es el capitalismo de ficción? Es un capitalismo que apela ya no a los sueños, sino a más que nada, lo como dije, la ficción. Ya ni siquiera los sueños, los deseos. Ah, eh, Supera el nivel de consumo para ser un capitalismo light, en la que la cultura es light. Entonces, toda la cultura, a partir del 45 en adelante, deja de ser desaparece el capitalismo, dije, de consumo, para nacer este capitalismo digamos, ¿no? En el 45 al 90 se desarrolla el capitalismo de consumo. Y a partir del capitalismo de consumo aparece este fenómeno del capitalismo de ficción, que va a dar lugar a muy diversos fenómenos. Entre ellos, la, eh, ya no hay futuro. El futuro no era lo que significaba antes. O sea, nadie está interesado en el futuro. Nadie está interesado en el pasado. O sea, todo el mundo está viviendo en un absoluto y riguroso presente. Esa eh, actitud, digamos, de valorar el presente automático y además eh, eh, vivir el presente significa que uno no tiene imágenes progresistas, no tiene una imagen de futuro progresista. O sea, lo estamos viendo, o sea, estamos viendo cómo, eh, salvo eventos como el de Floyd en Estados Unidos, cuando hemos visto, salvo los momentos de los derechos civiles en Estados Unidos, prácticamente no ha pasado nada. Pero hoy día aparece esta gran reacción que genera un grado de esperanza sobre el respecto a cuál podría ser el cambio posible de un capitalismo de ficción que estamos viviendo. El capitalismo de ficción ha producido ¿qué? Una cultura light, una cultura absolutamente light. En plano de la arquitectura, el momento heroico desapareció. Eh, las grandes figuras remarcables de Corbusier, Alto, etcétera, eh, eh, no significan nada para la gente, o sea, hoy día. O sea, aparece una multiplicación, cada uno tiene que inventar su propio estilo, cada uno tiene que ser ingenioso e inventivo en todo, y no interesa mucho, porque todo se consume en el acto, todo vive en un absoluto presente. Eh, Todo nos impacta, pero nos impacta 5 minutos. O sea, todos andamos en la cultura del WhatsApp, de la cultura del Internet. O sea, todos no prestamos atención más de 15 minutos. Por más que pretendamos que esta sesión va a durar 1 hora, no va a ser así. No puede ser así. ¿Por qué? Porque la gente vive, eh, comienza a escuchar, mis hijos, escuchan una canción, no pasan ni 30 segundos o 30 minutos, ¿qué 30 minutos? El 30% de la canción y ya están sapeando a otra. O sea, que se escucha otra canción. O sea, no tienen capacidad de concentrarse en algo. No pueden, o sea, yo leo libros de 400 páginas, 500 páginas y una por semana. Esto no lee nada, o sea, no lee nada y no puede concentrarse. Entonces, esto que nos pasa en el plano de la cultura general, también ha pasado en el plano de la arquitectura. Entonces, la cultura arquitectónica se ha tornado en bastante light, bastante efímera, la gente está interesada
en producir efectos, en efectos especiales, tener el protagonismo, lo que decía Andy Warhol, todo el mundo va a tener 15 minutos de fama, decía en los años 50 Andy Warhol. O sea, nadie está pensando de ahí que las figuras que existen no son figuras emblemáticas y que verdaderamente convocan. Cuando uno dice, vamos a mencionar arquitectos contemporáneos, Stephen Hall convoca algo, dice algo, nos dice algo. Koolhaas, Herzog, nos emociona una obra en particular, nos parecen arquitectos importantes, muy importantes, pero no vemos desarrollado una teoría general de la arquitectura, una postura frente al mundo, y no hay una concepción del mundo que esté reflejada en ello. Cuando veíamos la obra de Le Corbusier, había una concepción de la modernidad, de la sociedad, de la cultura, en la cual se insertaba la producción racionalista. Hoy día vemos que hemos entrado en un periodo light y a lo que llamábamos el postmoderno, o sea, el deconstructivismo, los neos, se suceden unos tras otros. O sea, todo el mundo está inserto en algún neo. Y todo vuelve. Entonces, es neomoderno. O sea, hacemos, eso sí, no seamos posmodernos, eso sí, seamos tan posmodernos que seamos neo nada más, pero light. O sea, yo no veo ninguna arquitectura de calado, de profundidad. O sea, por más que me emocione algunas obras de Herzog y de Merón, que me parece que es el arquitecto más interesante, el grupo arquitectónico más interesante a nivel mundial, o me pueda interesar mucho Piano, no veo que sean figuras que verdaderamente generen una atmósfera, un mundo y generen una convocatoria a ese mundo. Esto a nivel mundial. Y a nivel local me parece que nos va más o menos parecido. O sea, nos va medio parecido. Nombramos gentes interesantes. O sea, hay buenísimos arquitectos en todas partes del mundo. O sea, esto sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, podemos mencionar muchísimos arquitectos. En Latinoamérica, me preguntabas vos, ¿cómo lo veía? Y veo una especie de, de explosión fragmentaria de personalidades variadas y de muy diversos signos, en la que cada uno trata de imponer su estilo, o sea, trata de tener, es como si se hubiera vuelto una moda. O sea, en la moda, Galeano tiene que diferenciarse de otra, qué sé yo, o de otro modista. O sea, que cada uno tiene que inventar la fantasía más reciente. Pero son esos, son fantasías nada más. Esto me parece que tal vez en Latinoamérica, en la que hay una situación social mucho más complicada, en la que la arquitectura no es puramente un producto a vender y un producto hedonista y un producto que halaga al ego fundamentalmente, las responsabilidades nuestras sociales son mucho más graves y nos sentimos parte de una sociedad en la cual no nos podemos permitir, digamos, ser irreverentes e irresponsables con respecto a nuestro deber social. Sabemos que la arquitectura es un producto social que hacemos para que otros habiten, para que otros vivan, para que se pueda concretar la vida de los demás. Y bueno, y en medio de esta situación, en países en los que la pobreza y digamos, las polarizaciones sociales son tan grandes, ya no, por cierto que la polarización de Estados Unidos también es brutal. O sea, entre un negro que gana $1.500 y alguien que tiene una fortuna de 50.000 millones de dólares, hay una diferencia abismal, insoluble. Y bueno, y se perpetúa en el mundo
americano, vemos cómo las inigualidades se han ido creciendo y desde el año 50 o 60, en la que la clase media americana representaba el 50% de la población, hoy día representa el 30%. O sea, ha bajado notablemente. Eso que pasa en los Estados Unidos, en la Argentina, en Brasil y seguramente en Paraguay, es más crítico todavía, con diferencia de que tenemos un Producto Bruto per cápita muy 5 veces menor que el de Estados Unidos o de los países desarrollados de Europa. Por un lado nos encontramos con eso, y por otro lado uno encuentra un panorama de buenos arquitectos, o sea, sin lugar a dudas hay gente que escapa, digamos, al consumismo y a, a hacer esta arquitectura de ficción y arquitectura del espectáculo. Y hay algunos arquitectos muy sensibles y muy inteligentes. O sea, se pueden mencionar muchos en nuestros países. Si uno toma Perú, Jean-Pierre Cruz y Barclay, hay varias figuras de 50 años, o entre los 50 y los 60 años, en el periodo de esplendor de un arquitecto, en el que tiene mucho interés. En Chile, ni qué decir, es el país que ha tenido una formación más sólida en Latinoamérica y donde hay mejores arquitectos y mejor arquitectura. O sea, por cierto que la arquitectura la hace solamente el 3% del volumen edificado. La arquitectura relevante es una ínfima producción en cualquier parte, no solamente en nuestras tierras, sino también en Europa o en Estados Unidos. O sea, la buena arquitectura es una fracción absolutamente casi irrelevante. Pero de todas formas, en Chile nos encontramos con un panorama muy variado y muy rico. O sea, también la Radic, que hizo el Mestizo, que es un edificio excelente, que es un simple bar, pero en un restaurante consigue concretar toda una propuesta en la que está profundamente arraigado con el entorno, con el paisaje, con la cultura, pero inventando todo, o sea que me parece muy, muy relevante. José Cruz Ovalle, otro arquitecto hacedor de universidades y de varias facultades en las laderas de los Andes, en la ciudad creo que se llama Adolfo Ibáñez, en la universidad. Y hay muchos arquitectos importantes en Chile. Undurraga, haciendo el centro cultural atrás del edificio de la Moneda, haciendo un museo reciente, un centro cultural para la Violeta Parra. O sea, tal vez Chile sea el país que ha tenido la suerte de tener una generación de arquitectos desde los 40 a los 60 o 70 años más eh, remarcable. O sea, debe ser el país más rico en calidades arquitectónicas y en diferencias, porque hay diferencias grandes entre ellos. Y estos son arquitectos que salen del panorama de la arquitectura espectáculo para hacer una arquitectura fundada, que trata de, por cierto que está lejos de una búsqueda nacionalista de los años 60 o 50 y de una preocupación por hacer un lenguaje propio chileno. Y yo creo que además es imposible hoy día en un mundo globalizado como el que estamos y en el que la, las imágenes están a la punta de un dedo manejado por Internet. O sea que es muy difícil hoy día hablar de culturas locales, pero vemos preocupaciones de mucha calidad. Pero también en Brasil las grandes figuras, se nos murió Lelé, Joao Figueiras da Lima, Méndez de Arroya está también al borde, y las generaciones nuevas, honestamente no conozco mucho, o sea, no me ubico mucho. Ha habido poca promoción y poca producción. Posiblemente Bussi sea el que más haya salido en los últimos tiempos, pero no veo una producción muy atractiva, tal vez por ignorancia mía, o sea, por falta de contacto, o sea, no hay nada
más desinformado que un latinoamericano sobre otro latinoamericano. Esto es bien cierto, o sea, las conexiones entre nosotros son más difíciles que las conexiones directas con Europa. O sea, es más fácil tener imágenes y tener contactos con la arquitectura europea o con la arquitectura americana, con la arquitectura japonesa, que entre nosotros. Con, yo reconozco conocer Solano Benítez, tú, Carlos, la obra tuya, la obra de Joseto, pero por haber viajado, ¿no? Porque ustedes, por haber ido con los alumnos en la búsqueda de una arquitectura que considero muy valiosa, la que están haciendo ustedes, los que acabo de nombrar, y a muchos otros que no conozco, que no he conocido, no he tenido oportunidad de conocer, y que seguramente hacen con seriedad su trabajo. Lo mismo pasa, digamos, con Colombia, donde hay muchas figuras como Masanti, eh, Padilla, eh, Castro, arquitectos de 50 años que son relevantes y han hecho obras en Medellín y en Bogotá de mucho interés. Lo mismo en Argentina, también en Argentina hay figuras no tan interesantes como las que acabo de mencionar, no eh, tan ricas, digamos, no hemos tenido la suerte. Hay pocas, me parece que hay pocas figuras de gran calado en este momento en la Argentina. Eh, Se nos murió Testa, y bueno, la vieja generación, pero de la nueva no, no pareciera surgir nadie demasiado. Puede ser que Kruk, este arquitecto que trabajaba con Besonías durante bastante tiempo y está construyendo unas viviendas en hormigón de bajo costo, pero son casas individuales en la playa, genere una arquitectura en la provincia de Buenos Aires de bastante interés que retoma, pero es también un neobrutalista, o sea, porque hoy día todos son neos, ¿no? O sea, en alguna medida. O sea, como dije anteriormente, uno puede rastrear arquitectos relevantes en todas partes, pero no hay, digamos, una postura, la cultura es light, eh, eh, to, tomamos el café no con azúcar, sino con light, todo es light, todo lo que hacemos tiene que ser, eh, tiene que producirnos placer, tiene que ser un espectáculo, si no, no nos prestamos atención, y tiene que ser además de rápido olvido. Esta es una condición bastante trágica, digamos, de la cultura contemporánea y a la cual tendríamos que sustraernos, solamente entrando en profundidad, cultivándonos. Este pantallazo histórico que nos da contiene en esta explicación somera las razones de todo lo que nos está pasando y que viene de esta construcción de sociedad like o de sociedad instantánea. La pregunta es, detrás de ese estrellato mencionado de obras realmente significativas que no logran formar escuelas, como Piano, como Herzog, como la gente que nombró en Latinoamérica, hay valores absolutos, y estamos con muchos estudiantes, hay valores absolutos de la arquitectura que va más allá de la búsqueda de espectáculo. Yo creo que hay varios libros importantes. Uno de ellos que pueden ser leídos por ustedes es de uno de los mejores escritores que tiene Latinoamérica, que es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa escribió muchos ensayos, no solamente es autor de una veintena de novelas memorables, pero escribió además muchos libros de ensayos. Entre ellos, uno de los más recientes, uno de unos 5 o 6 años, se llama la cultura del espectáculo. Yo creo que es importante que lo lean, es fácil de leer, es atractivo como lectura, nos atrapa y al mismo tiempo nos devela un poco este fenómeno en el que estamos inscritos en esta cultura verdaderamente light, en la que estamos todos insertos, en la que todo es así
de fácil consumo, de fácil digestión. No nos leemos un libro de 600 páginas porque nos parece demasiado. O sea, lo veo yo en los hijos de mi pareja, o sea, no los veo en mis alumnos, los veo en mis docentes, o sea, que es más grave, los veo en mis propios docentes, o sea, son muy pocos los que toman un libro y lo leen. Y esto me parece lamentable, o sea, a mí me preocupa porque soy un lector contumaz, o sea, afortunadamente adquirí muy tempranamente el hábito de la lectura y mi metabolismo no funciona bien si no leo 3 horas por día. O sea, me hace recordar Arthur Rubinstein fue un pianista, el pianista más conocido y mundial e importante del siglo XX, decía, cuando yo no toco, no practico un día, yo me doy cuenta que soy distinto. Cuando no practico 2 días, mi mujer se da cuenta. Al tercer día que no he tocado, mis hijos se dan cuenta. Al cuarto día, todo el mundo se da cuenta. Esto decía Arthur Rubinstein, o sea, el talento, el genio. Esto es producto del esfuerzo, es producto del esfuerzo y de la educación. No hay que dejar un día sin leer, no hay que dejar un día sin hacer arquitectura, sin pensar en ella. Pensamos arquitectura no solamente en el momento que estamos haciendo arquitectura, pensamos todo el tiempo como arquitectos. Los arquitectos, así como un escritor piensa en palabras, un pintor piensa en imágenes, nosotros tenemos que pensar en ideas y en imágenes arquitectónicas todo el tiempo. Y el laboratorio más grande es justamente la ciudad. La ciudad es el producto cultural por excelencia y el recorrer la ciudad simplemente en un ómnibus nos permite ver miles de arquitecturas. Estamos viendo una arquitectura tras otra. Cada una de ellas nos dice algo, nos enseña algo, nos debería enseñar algo. Nos debe enseñar de la ciudad, de la comunidad, de la cultura del lugar, del comportamiento de la naturaleza relacionada con la arquitectura, de las tecnologías utilizadas. O sea, nos está dando una lección de arquitectura. Ustedes tienen el privilegio de poder movilizarse por la topografía, no ahora, pero normalmente, y estar justamente en una ciudad de Asunción que le dice miles de cosas. O sea, le está enseñando la gran lección de arquitectura que van a tener es la ciudad misma de Asunción. Y luego, cuando visiten otras ciudades, van a poder referirla a esta. ¿Por qué? Porque la ciudad de Asunción tiene una serie de lugares. ¿Qué son los lugares? Los lugares son aquellos espacios que nos permiten identificarnos, orientarnos, relacionarnos entre nosotros y nos permiten además hacer historia. Entonces hay lugares en la ciudad de Asunción, yo he recorrido sectores donde hay una cantidad de edificios memorables. No puedo mencionar las calles porque no tengo recuerdo de la misma, pero cerca de tu biblioteca están los edificios históricos de la ciudad de Asunción y recorriéndolas uno tiene una cantidad de historias importantísimas. Y la ciudad la construye toda la gente, no lo construye los arquitectos. Los construimos nosotros, tenemos una posibilidad de definir el carácter de un lugar. Enhorabuena que tengamos este poder, pero en realidad los van a hacer los usuarios, la memoria de la gente que lo vive. Por eso, cuando ustedes caminan por la ciudad de Asunción, están viviendo muchos momentos. Cuando paso frente al ferrocarril, cuando paso frente a las plazas de ustedes, cuando camino por la zona central. O sea que esos lugares son los que van configurando la personalidad de ustedes, van dando la identidad, y es lo que les permite reconocerse cuando llegan a Asunción, y al mismo tiempo les permite relacionarse entre ustedes y al mismo tiempo tomarlo como punto de partida para luego generar nuevas arquitecturas. La pregunta que tengo es, desde mi punto de vista, la arquitectura tiene que, más que representar, porque representar siempre va ligada a una imagen de poder, va a una imagen de vanidades, va a garantizar que sigamos siendo el arquitecto del 3% de la población. Más ya que representar, yo creo que la arquitectura tiene que inspirar, tiene que trabajar con el ambiente, es simplemente buena arquitectura. Ahora le hablan
La arquitectura sostenible es simplemente buena arquitectura. Y en tercer lugar, y muy importante, tiene que generar relaciones. Y ahí viene algo muy importante, que es la arquitectura de la ciudad. Hoy en el mundo ya se superó la etapa morfológica del diseño de las ciudades por su forma. Se habla de cómo lograr convivencia, de cómo juntar gente, de cómo vivir las calles. Pero eso que hoy se habla como una verdad universal en urbanismo, lo venía haciendo en Córdoba en los años 70 y 80. O sea, las obras de Roca en la ciudad eran obras que reunían gente. Y cuando hablamos que los arquitectos llegan al 3% de la población, puede ser en los encargos privados, pero en el espacio público y en los encargos públicos, de manera directa o indirecta, la arquitectura influye enormemente en la población. Y esa construcción de relaciones y construcción de convivencia y construcción de ciudad es un tema que no quería dejar pasar más allá de lo que analizaba como filosofía de la arquitectura laica, porque lo venías haciendo desde Córdoba desde hace 40 años. O sea, lo que hoy es lo último, bueno, Roca lo hacía hace 40 años. Por eso quería tocar este tema de la arquitectura, generando relaciones sociales y generando relaciones urbanas. Sí, va a decir, confieso de que me interesa muchísimo la arquitectura singular, pero me interesa mucho más la arquitectura orquestal. O sea, me interesa la arquitectura que combinada con otras puede hacer que una sinfonía tenga sentido, o sea, que una ciudad tenga sentido. O sea, por eso me he preocupado muchísimo por hablar de la ciudad, escribir. He escrito varios libros sobre la ciudad contemporánea, sobre lugares urbanos, eh, pero también he escrito sobre arquitectura propiamente dicha, morfología, topología, tipología. He escrito mis clases de Buenos Aires, que están publicadas, o sea, las pueden conseguir fácilmente en la editorial de CP67. Hay ediciones muy baratas y, bueno, obviamente, que son mi carta de presentación. O sea, me confieso haber escrito varios libros. Eh, pero al mismo tiempo creo que hay que trabajar en todos los planos y hay que trabajar, y si le toca actuar en el plano público, que yo he tenido oportunidad en tres gestiones, en los 80, en los 90 y ahora hasta 2019 trabajar en la ciudad de Córdoba, he tenido oportunidad de hacer muchas cosas y afortunadamente de obras que trato de que sean eh, no solamente una impronta mía, sino que sean básicamente obras que se compongan con el entorno, con el contexto, generando obras corales que puedan verdaderamente no ser un ruido más, sino una obra compartida por todos, que la gente puede identificarse con ellos. Bueno, no, yo le preguntaba el tema de ciudad y de generar relaciones como un antídoto a esto de elitizar la arquitectura y que solo hagamos arquitectura al 3% de la población, ¿verdad? Allí hay muchos ensayos, pero también hubo como una arquitectura alternativa de Latinoamérica, pero que tampoco llega a las clases medias y bajas. Usted sé que lo conoce muy bien. Y al final está la cuestión de cómo se mueve el sol, de la sostenibilidad y de generar relaciones. Sobre todo en Europa tienen el problema de los migrantes, que es un problema muy grande. Aquí los problemas son menores, pero son menores en cuanto a enfrentamientos raciales, pero sí en cuanto a enfrentamientos económicos entre la gran franja de gente en la indigencia y las clases pudientes. ¿Y qué puede hacer la arquitectura en ese sentido? Yo creo que el mundo, con la arquitectura no se cambia el mundo, pero sin la arquitectura tampoco. O sea, es como decía Lefebvre, este filósofo francés en los años 70, decía, eh, con, con la filosofía no se cambia el mundo, pero sin la filosofía tampoco. Esto que Lefebvre decía para la filosofía lo podríamos decir para la arquitectura.
O sea, estoy seguro que con la arquitectura no vamos a cambiar el mundo, pero sin ella tampoco. O sea, no tengo las esperanzas que tenía Le Corbusier y todo el racionalismo de principios del siglo XX, de que a través de que con la arquitectura iba a cambiar el hombre, iba a cambiar el mundo. No, no ha pasado nada de esto. Y no va a pasar tampoco. Pero sin lugar a dudas, nosotros tenemos que creer que lo nuestro es una actitud relevante, que la arquitectura nuestra puede ser relevante en la misma medida en que llegue a niveles poéticos, llegue a niveles realmente de transmitir valores. Tan importante, una obra bien hecha, que transmita valores arquitectónicos, compositivos, espaciales, morfológicos, etcétera, pero además un contenido trascendente que no necesita ser una gran obra, o sea, no es cuestión de encontrar que vamos a encontrar una obra gigantesca, no, una pequeña obra puede transmitir toda una concepción del mundo. Y si no, basta referirse a obras pequeñas que uno ha conocido en el mundo y que lo movilizan a uno a ir a verlas. O sea, uno quiere ir a ver la casa de Alberto Libera para Malaparte en la isla de Capri, no será por la magnitud, es por la significación que tiene. Y es una pequeña casa montada sobre una montaña, asentado como un coleóptero. Uno quiere ir a ver una casa de Farnsworth, de Mies van der Rohe, porque transmite una concepción del mundo, una relación de la arquitectura completa, o sea que nos da, contiene mucho más que su morfología, su tecnología, que su estructura, o sea, trasciende estos elementos para ser una obra relevante, que nos dice algo respecto a la arquitectura con mayúscula. Es una ofrenda a la arquitectura, hubiera dicho Kant. O sea, la arquitectura relevante es eso, es una ofrenda a la arquitectura con mayúscula. Entonces, por eso vamos a verlo, o sea, no es la magnitud de las cosas lo que nos mueven las cosas que son relevantes. O sea, uno puede ver magníficas obras, yo me recuerdo en Múnich, ir a ver una obra barroca de unos hermanos que se llaman Iggy y Kiri Assam. Eran dos hermanos que hicieron al lado de su casa, hicieron una pequeña iglesia de 8 metros de ancho por 15 metros de fondo. Cuando uno va a verla, digo, es la mejor obra que hay en la ciudad de Múnich, donde hay unas obras formidables, un estadio hecho por Herzog de Merón, una obra de Fray Otto, los auditorios, los estadios de las Olimpiadas, pero uno va a la obra de Asa, que no mide nada más que 8 metros por 20, y dice, pero qué maravilla de obra. Y es una capillita, pero yo vivo con la capillita dentro, o sea, no está en Múnich, está dentro mío, o sea, uno construye su yo y construye su cultura sobre las pequeñas cosas, o sea, no es la magnitud, o sea, de Múnich recuerdo la obra de Fray Otto por la magnífica, la genialidad de la estructura colgante y la relación con el paisaje. O sea, como estos son auditorios muy abiertos para un estadio de fútbol y al mismo tiempo es un gesto topográfico, casi no arquitectura, y luego esta obra de Kirimasa. O sea, una pequeña obra y otra una gran obra, pero los dos producen un estado emocional, o sea, producen en nosotros un efecto. Cuando nos llegamos a ellas, sentimos que hay algo mágico contenido en esa pequeña obra. Es el mundo capturado. O sea, una obra de arte es eso. O sea, una obra de arte puede ser una lámpara. Hay una lámpara de gran diseño y nos paramos frente a ella y nos damos cuenta de la maravilla que es. Hay obras de diseño que son sillones. O sea, uno se encuentra con un sillón de Mies o con un sillón de cualquiera y encuentra que es una obra que contiene
un entendimiento del cuerpo, de la ergonomía, de las relaciones productivas. O sea, uno mira en la obra, siente que hay toda una posible reflexiones teóricas, pero al mismo tiempo hay una emoción. O sea, está capturado un mundo. O sea, uno dice, ah, esta es la silla de la modernidad. O sea, la silla del pabellón de Barcelona de Mies es una silla mundial, o sea, está de todas partes. Uno lo va a encontrar en Kirguistán o lo puede encontrar no va a producir la misma emoción en cualquier parte. O sea, porque contiene un mundo. Eso es lo que quiero decir, que uno tiene que tratar de, 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 de ser, de enriquecerse internamente, culturalmente, de manera tal de que uno finalmente eh, le salga la inteligencia por alguna parte y se muestre en una obra pequeña, pero que sea relevante. Hay tantos proyectos hechos dentro de lo que es lo público y tanto hecho por vos dentro de lo público en distintas gestiones. Mencionaste que hasta el 2019 estabas aportando a lo que es ciudad a través de proyectos públicos. Entonces nosotros siempre nos quedamos con el deber de hacer. Tenemos infinidad de planes, infinidad de proyectos. ¿Cómo se hace, Miguel Ángel Roca, poder construir ese borde tan rico que hiciste sobre el río, ese sistema de peatonales del centro histórico? O sea, todo el aporte que diste a la ciudad, ¿a través de qué? A través de una gestión, a través de... ¿Cómo se logró? Yo te diría que en la arquitectura hay que trabajar mucho, muchísimo, hay que enriquecerse espiritualmente y demás, pero hay que tener efectivamente, ha sido producto de un protagonismo que ha tenido una infinita suerte. O sea, eh, eh, quiero decirte que el componente más importante para hacer arquitectura es la suerte. O sea, la suerte es de encontrar gente que lo entienda a uno y que quiera que uno haga algo. O sea, yo le agradezco a todas las personas que han confiado en mí, o sea, a los que han confiado, que me han encargado, que han creído en las cosas que decía y en las cosas que he hecho. O sea, si no fuese por eso, no tendría nada. O sea, yo creo que eh, como decía Kant en una obra que hizo para Salk, hizo los laboratorios Salk en, en, eh, California, que está en San Diego, cerca al sur de Los Ángeles, y yo trabajé en el estudio de Kant durante un año viendo la maqueta de Salk, la tenía pegado, el tablero mío estaba apoyado al lado de la maqueta, o sea, lo tenía al frente mío, veía, todos los días veía el Océano Atlántico a través de la maqueta, el Océano Pacífico. Eh, y Kant decía, y me interesa recordarlo, para hacer una buena obra de arquitectura se necesita un buen cliente, sin lugar a dudas. Decir, pero los clientes uno tiene que hacerlos. Él tuvo muchísima suerte en estas obras, pero ¿cuántas veces no tuvo suerte? Muchas. O sea, que darse cuenta que la suerte se da, es un producto que viene en especies muy pequeñas y se da en cuotas muy reducidas. Y en nuestras tierras con mucho mayor dificultad, o sea, es muy difícil. O sea, yo creo que cuando asistimos a una buena obra, es que ha habido un buen arquitecto, pero además un buen cliente. Y eso realmente es impagable. Y eso es difícil, fabricar los clientes, es difícil. Bueno, yo he rechazado algunas veces trabajar con alguien porque no me ha parecido que fuera un cliente confiable. O sea, podría haber hecho el doble de trabajo y bueno, he preferido no hacerlo frente a la seguridad de que iba a tener un desacuerdo al poco de andar. Bueno, lo importante es no aspirar eh, a mucho, o sea, con saber que uno puede vivir con pocas cosas. O sea, que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita.
O sea, Así mismo. hay que vivir con poco, ser frugal en la vida, esperar poco, pero tener una cierta desesperanza de esperanza. O sea, ser un hombre de fe, o sea, tener fe en uno mismo y bueno, y desear tener suerte. Me doy cuenta que en mi caso se ha juntado un gran optimismo con una actitud positiva y al mismo tiempo con mucha suerte. O sea, no tengo nada más que agradecimientos para con los que han sido eh, víctimas de mi trabajo. Mi gran pregunta, y hoy la incertidumbre es lo que a todos nos nivela de alguna manera, esa incertidumbre es la que a mí me hace repensar hoy en la ciudad. ¿Cómo vamos a vivir mañana después de este virus la ciudad? ¿O cómo vamos a vivir esa riqueza que nos cuenta cada día lo que somos, que es la ciudad, a partir de la presencia del miedo, que está instalado el miedo? ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cómo cree él que podríamos repensar la ciudad? Eh, yo soy un creyente de algunas cosas. Yo creo que el hombre es siempre igual y siempre distinto. O sea que todos cada vez nos declinamos de una manera distinta, pero somos los mismos hombres. O sea que es el mismo, el hombre del 1500 es igual al de hoy, sino con hábitos distintos y demás. O sea que seguimos siendo los mismos. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta? Y la respuesta cultural es, creo hay un cómico argentino que se llama Landru, que era un gran dibujante y que quiso estudiar arquitectura y dejó arquitectura. Y le preguntaron por qué. Entonces Landru dice, y yo andaba por la calle y me di cuenta que estaba todo construido. O sea que se dice, es una respuesta a decir, ¿cómo va a ser el futuro? Y lo que está, está. O sea, no vamos a poder desechar nada de lo que tenemos. O Nada, sea, ¿qué podrá nada. ser en los próximos 10 años? Va a ser producto no de esta pandemia, sino producto de los nuevos medios de comunicación, del impacto de la sensatez de la gente que va a empezar a usar la bicicleta y el caminar más que los medios de transporte masivos y contaminantes. Espero que la gente de todo esto salga una cierta visión de que esto no da para más, o sea que no, el mundo no puede soportarnos con este nivel de producción y este nivel de consumo. Bueno, recordando cuando fui alumno del arquitecto Jiménez, él mencionaba que la ciudad es un producto de fuerzas económicas, pero así como acaba de comentar también usted, es a su vez un producto cultural por excelencia. Quería saber al respecto qué piensa y cómo ha visto la labor de nuestro rubro en ese aspecto, en la construcción de esa ciudad. Mira, yo no sé nada de la historia de la ciudad de Asunción, o sea, la verdad es que toco de oído, o sea, ni siquiera de oído, o sea, toco de ver nomás. O sea, yo veo una ciudad eh, con, con, con diversos tipos con diversas, es como si viera una sucesión de fragmentos articulados, o sea, con difícil articulación. O sea, es difícil ver. Por cierto, en toda ciudad hay muchas ciudades. O sea, en la ciudad de Córdoba no hay una sola ciudad de Córdoba. Hay muchas ciudades de Córdoba. O sea, tampoco en París hay una sola París, ¿eh? Hay muchas Paríses dentro de París. O sea, en Asunción hay muchas Asunciones. Entonces, y sobre todo, con la naturaleza de ustedes y con la forma que ha tenido el desarrollo de la ciudad, yo lo veo como ha crecido, me da la sensación como una sucesión de fragmentos con entidad más o menos propia, pero
faltando nexos, faltando articulaciones posibles. Es necesario, digamos, la presencia de alguien que verdaderamente tenga una imagen, una voluntad de generación de una articulación. Ha habido factores desarticulantes, por ejemplo, la tendencia a descentralizar y a poner el Palacio del Banco Central en la Loma del Peludo, o sea, en la Loma del Peludo 3 cuadras para la izquierda, ¿no es cierto? De poner la municipalidad en otra Loma del Peludo con otra 4 cuadras a la derecha. La Loma del Peludo para mí quiere decir eso. No sé si tiene sentido la expresión Paraguay. La Loma del Peludo para nosotros es donde el diablo perdió el poncho. Allá, qué sé yo, no se sabe dónde. O sea, en el confín del planeta. Y ustedes, cuando yo me recuerdo la primera vez que fui, nunca pude encontrar el centro. O sea, está lleno de centros y estos centros son descentralizaciones intencionales, descentralizaciones que no hacen a la construcción de la ciudad, sino que hacen a la construcción de satélites. O sea, una serie de satélites orbitando, pero no se sabe en torno a qué. No se sabe cuál es el centro de gravedad que los nuclea. No hay un sol y unos planetas que giran alrededor, sino que hay una asociación de planetas girando solos. O sea, satélites sin sol. Eso es lo que diría yo si tengo que describir, si me tengo que jugar por una expresión para Asunción. Satélites sin sol. O sea, uno dice, pero ¿dónde está el centro? O sea, paso por lugares que tienen vocación de centralidad, pero autónomos, o sea, que no tienen relación. Es como si fuese una asociación de pueblos. O sea, uno dice, una asociación de pueblos hace una ciudad, y no, falta elementos para coserlos. O sea, en una asociación de cuentos hace un libro, no. Tiene que articularlo algo tiene que unir todo esto. O sea, ustedes tienen todos los elementos. Lo que hace falta es una intervención consciente, voluntaria, democráticamente definida de hacer una ciudad, de construir de esta serie de fragmentos una sola entidad. Es difícil, por cierto, es muy difícil porque tiene que haber una voluntad política, tiene que haber una voluntad democrática social, tiene que haber una adhesión a este modelo. ¿Y quién lo hace? Eso es muy difícil, ¿eh? Es de muy difícil consecución. Una pregunta, arquitecto. Usted había hablado, digamos, que en tiempo de globalización es muy difícil el tema de la identidad, digamos, de nuestras culturas. Sin embargo, el no tener tampoco identidad hace que justamente se produzca lo que estamos viendo, digamos, que es más un tema del espectáculo, es simplemente una repetición, hasta el absurdo, si se quiere, en muchos casos. ¿Y qué camino dice usted? ¿Cómo podríamos llegar otra vez a aquella identidad, digamos, de nuestras culturas, que evidentemente lo tenemos que construir todos los días? Gracias, profesor. Y con respecto a esto que me dices, de la globalización, yo creo que el problema de la identidad uno la va a buscar y no tiene más remedio. O sea, no tenemos más remedio que ser nosotros mismos. O sea, si somos auténticos, somos nosotros mismos. Y para ser nosotros mismos, ¿qué se necesita? Vivir, con pasión y con entusiasmo la realidad que uno le toca vivir. O sea, a mí me toca vivir en Córdoba, a veces he tenido que actuar en otras latitudes y bueno, en otras he tratado de reconvertirme en Sudáfrica, en Bolivia, en otros lugares he tratado de reconvertir, pero a veces sale bien y a veces no sale tan bien. O sea, no es tan fácil, o sea, no es tan fácil cambiar de vestimenta. O sea, uno no es un actor para todos los papeles, uno es un actor para algunos papeles. Otros papeles le hacen muy mal, ¿eh? Anthony Hopkins es muy bueno en algunos papeles, pero si lo ponemos
a actuar de cómico, será muy buen actor, pero seguramente le va a salir mal, ¿no? No va a ser igual que Will Smith, no va a ser igual que Will Smith y no va a ser tampoco Murphy. No va a ser eso, o sea, porque no está en su yo. Bueno, yo creo que cada uno de nosotros tiene que perseguir su yo, tiene que construir su identidad y desde ella tratar de encontrar una respuesta para las realidades que lo confronten en la vida. No conozco otra fórmula, o sea, no conozco otra, o sea, esa es la que yo he seguido y no conozco otra, la verdad. No sé si hay otras, ¿eh? En una de esas sí, y me he equivocado toda la vida. Bueno, voy a morir equivocado. Bueno, pero he tratado de ser yo mismo siempre. Y respecto a la identidad, a la búsqueda de una identidad nacional, creo que es un objetivo poco atractivo, o sea, hoy día. O sea, así como en algunos momentos ha habido la búsqueda de una arquitectura nacional de mi padre, arquitecto en Córdoba, en los años 40, 50, que buscaban una identidad nacional y demás, yo honestamente no he encontrado la motivación para eso. O sea, he tratado de hacer la mejor arquitectura que me saliera, pero no me he estado preocupando de si cuánto tiene de argentino, de gaucho, de cordobés, lo que estoy haciendo. No lo sé, o sea, pero tampoco me he preocupado. Mientras he pensado que una respuesta sensata con, eh, al clima, a las condiciones, a la cultura del lugar, a la historia del lugar y que tenga su propia fuerza como obra, se irá haciendo nuestra propia identidad. O sea que la identidad eh, es como aquello que decía Heidegger, ¿no? La esencia del ser es ser histórico. O sea, que no hay una identidad permanente y estable. La identidad se va construyendo y va cambiando y se va modificando. La Argentina de Sarmiento era una, la Argentina de Irigoyen es otra, la Argentina de Alfonsín es una, la Argentina del Turco Menem es otra. O sea, son distintas Argentinas. Y bueno, se ha ido, estos personajes han ido marcando la historia, han ido generando una forma de ser de los argentinos que no es ni buena ni mala, es, o sea, simplemente es. O sea, y a eso me refería con la esencia del ser, es histórico, o sea, se produce. Uno no lo anda buscando. Yo quería abordar, arquitecto, si me permite, dos aspectos del Miguel Ángel Roca más íntimo dentro del plano profesional. Y la primera pregunta es si usted, una vez que cuenta con toda la información para iniciar el proyecto, el que sea, ¿cuál sería su proceso de diseño y si le gusta pensar dibujando o considera que tiene que procesar todo eso en, digamos, en la mente, en la imaginación y plasmarlo luego al papel? Y la otra pregunta tiene que ver con si prefiere lo artesanal o lo industrial. Y gracias. Mira, a la primera pregunta, que era respecto a cuál es el proceso, te diría que hay tantos procesos como obras. O sea, cada obra sugiere un proceso distinto. O sea, yo trato de informarme, trato de estudiar un tema, de estudiar los antecedentes de obras similares, a los efectos de hacer una conceptualización. O sea, teóricamente hago un análisis, una conceptualización, después de haber analizado varios ejemplos, supongamos de municipalidades, hago una conceptualización de ello, paso luego a una etapa de ideación, o sea, de tener ideas, y las ideas vienen acompañadas con imágenes. Pero muchas veces sucede un proceso distinto a este. O sea, muchas veces uno tiene ideas antes de haber tenido análisis de ejemplos. O sea, muchas veces uno como tiene una cultura y tiene una cierta idea de las cosas vaga, pero tiene alguna, inevitablemente se producen procesos, ¿cómo te diría?
anticipatorios. O sea, los procesos no son lineales, los procesos son de ida y vuelta. O sea, uno analiza algo, le sugiere algo, pero resulta que uno dibuja, yo dibujo mucho. O sea, dibujo mucho, pero después de haber pensado mucho. O sea, no dibujo nada hasta que no tengo una imagen clara en la cabeza. Generalmente cuando tenía ejercicios en la facultad, de 12 horas de ejercicio, de 8 de la mañana a 8 de la noche, hasta las 4 de la tarde no dibujaba nada. O sea, yo veía que todo el mundo estaba dibujando hacía 2, 3 horas y yo miraba por la ventana nomás, porque no tenía nada adentro, la verdad. O sea, hasta que no tenía el proyecto metido en la cabeza, no podía dibujarlo. O sea, bueno, pero a las 3 de la tarde sí, ya empezaba a cortar clavo y a empezar a dibujar. Por suerte dibujo rápido y bueno, zafaba ahí. Pero digamos, hasta que no lo tenía mentalmente y una imagen, una idea de qué es lo que iba a hacer. Luego una imagen, porque las ideas no existen en la arquitectura sin imágenes. O sea, tiene que caer con imágenes. Uno no puede decir, tengo una idea. ¿Qué es la idea? A ver cómo se ve esa idea. Porque los arquitectos, los escritores hablan con palabras, nosotros hablamos con imágenes. Entonces tenemos que tener una imagen. Bueno, ahí comienza un proceso y a veces el proceso es muy variable, o sea, te digo, pero va y vuelve, o sea, uno hace unas primeras concreciones. Yo siempre generalmente, te digo, a veces ni siquiera hago una planta, a veces estoy haciendo un corte, en otro estoy haciendo una perspectiva. O sea que no tengo un proceso prefijado, o sea, eh, primero pienso en la imagen general de lo que quiero construir y después empiezan a surgir, hago las primeras verificaciones dimensionales, las primeras imágenes, pero este es un proceso, a veces sigo otro, o sea, y es difícil hacer un proceso canónico porque uno sigue caminos de los más diversos, además, las ideas y las imágenes caen en nosotros de una manera que uno no sabe cómo, ¿no? O sea, de repente se me prende la lamparita, o sea, estoy pensando y pensando y pensando algo y he dibujado algo, y digo, pero si estoy equivocado, no es así, es totalmente distinto, se me viene una segunda, tercera, cuarta idea que me parece 10 veces mejor que la anterior y la dibujo, o sea, la dibujo y una vez que tengo todo esto, elijo cuál es el partido que voy a hacer, ¿no? Esto con respecto al camino a seguir. No es uno, no es lineal y no es único, sino que hay muchos procesos. Y por otro lado, muchas veces, digo, cuando uno va concretando una idea, eh, eh, digamos que me nace el ejecutar hasta el último detalle. O sea, me parece que la idea se concreta en la medida en que el detalle está sugerido por la idea general. Y entonces tengo que hacer los detalles constructivos al mismo tiempo. Y hago todo el desarrollo. Yo no le doy a un constructor nada que no esté todo dibujado. O sea, está todo dibujado, hasta el último detalle. O sea, no dejo que la empresa constructora desarrolle nada, porque no lo creo en condiciones de hacerlo, porque desvirtuaría la idea. O sea que llego hasta un punto de desarrollo, eso sí, exhaustivo. Eso sí, puede no ser tan acertada el detalle que haga, puede no ser el mejor de los detalles. No soy, amo a Scarpa, pero no tanto. Amo a Mies, pero tampoco tanto. O sea, no es que sea, o sea, en la obra de Kant está todo diseñado, pero tampoco hay eh, tampoco hay un privilegio de los detalles. O sea, uno dice, si en Scarpa elimino los detalles, no tengo nada. O sea, no hay ninguna idea fundamental. O sea, una obra de Scarpa. Scarpa podía decir aquello de que Dios está en los detalles. Sí, sí, Dios está en los detalles cuando uno piensa a través de detalles, pero Dios también tiene ideas generales, ¿eh? O sea, no es un obseso de los detalles.
Yo creo que a juzgar por los resultados de nuestras vidas particulares, Dios pensó poquito, muy poquito en los detalles. Si no, seríamos tan distintos todos y nos iría bien y mal sucesiva y alternativamente. O sea, pensó en las reglas generales, el hombre será más o menos así. Si hay alguien que justamente no tuvo los detalles, es Dios. Dios lo hizo así nomás en borrador y así salimos todos proyectos en borrador. Bueno, Fantástico, Arquitecto, profesor. infinitamente agradecido. chicos, Muchísimas gracias. Queremos agradecerle, para nosotros un verdadero honor. bueno, yo te veo muy chiquito, Carlos, pero te veo grande en mi corazón, o sea que no importa que nos veamos chiquitos. Está bien. Te agradezco a vos, un honor, maestro. te agradezco a vos y a todos ustedes que han estado pendientes de un sujeto acá remoto, en una ciudad remota que se llama Córdoba, que les En manda prisión un fuerte domiciliaria. abrazo y los quiero, paraguayos, los quiero.